Bueno, muy bien. ¿Están viendo la primera slide? Sí, ¿Sí? ¿Arranco entonces? ¿Alguien contesta? sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos viendo algunas propiedades de la propagación de la luz en medios homogéneos y cuando se presentaba una separación de dos medios, una interfaz entre dos medios. eh, y estuvimos viendo las leyes de reflexión y refracción que aplicaban en esos casos. Y hoy vamos a ir un poquito más allá porque son las leyes básicas, digamos, pero ahora vamos a hacer uso, digamos, de lo que sabemos de cómo se refracta un rayo, por ejemplo, para empezar a entender cómo podemos manejar rayos, cómo podemos agarrar un manojo de rayos, o si quieren, acuérdense que hablar de rayos es lo mismo que hablar de frentes de ondas, cómo podemos modificar frentes de onda para que hagan lo que nosotros queramos, para que una imagen, una fuente que produce un determinado tipo de fuente de onda, de frentes de onda, perdón, luego de distintos procesos de refracción, esos frentes de onda se transforman en otra cosa, que a nosotros nos convenga. Entonces vamos a empezar recordando, haciendo explícito el hecho de que cuando tenemos una fuente luminosa o una superficie que refleja luz, como por ejemplo este rostro, entonces podemos pensar que cada punto de esa superficie funciona como si fuese una fuente luminosa, una fuente puntual que emite ondas esféricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto de la frente lo puedo pensar como una fuente puntual que emite ondas esféricas, este punto de la nariz lo mismo, este punto del labio lo mismo, y así con todos los puntos que en este caso reflejan la luz en el rostro de esta persona. Son entonces fuentecitas puntuales que emiten ondas esféricas, ¿no? Y ya sabemos lo que eso significa. En el lenguaje de los rayos significa que de allí nacen un manojo de rayos que divergen de esa fuentecita, y en el lenguaje de los frentes de onda, bueno, todas estas superficies son puntos que comparten el hecho de que oscilan en fase. O sea, el campo eléctrico toma distintos valores en fase a lo largo de cualquiera de estos puntos que están en esta superficie esférica. Y esta superficie, a medida que pasa el tiempo, se van propagando, alejándose de la fuente. Entonces, como yo les digo, eso es lo que hace concentrémonos en una fuente puntual. Una fuente puntual produce frente de ondas esféricos que se van alejando, ¿está bien? Del origen. Eh, y lo que vamos a aprender ahora es ver cómo podemos hackear esos frentes de ondas, cómo podemos deformar esos frentes de ondas para, por ejemplo, transformarlos en otro tipo eh, en frentes de ondas con otras geometrías. Por ejemplo, en este caso tenemos frentes de onda con una curvatura que se desplazan hacia la derecha, y luego de pasar por esta región donde hay un sistema óptico, que ahora vamos a ver qué significa eso, lo que hicimos fue cambiarle la forma a los frentes de onda para que ahora tengan esta otra curvatura, y al propagarse hacia la derecha, los rayos parecen converger, en este caso, a este punto P, y bueno, una vez que atraviesan este punto P, de aquí en adelante, parecen como diverger de acá en adelante. Entonces, si yo estuviese viendo de acá, lo que vería sería un manojo de rayos que parecen diverger de P y no de S, ¿no? Entonces, hice una transformación acá, y la información que llega en este punto desde esta región no es que los rayos parecen diverger del punto S, sino que parecen diverger de otro punto P que se encuentra a una distancia más cercana al observador, ¿no? Entonces, eso es lo que logré hacer con este sistema óptico en este caso particular. Visto en dos dimensiones, entonces la situación sería esta. Yo tengo eh, una, una fuente que emite ondas esféricas, acá hago algo sobre esos frentes de onda, o sobre esos rayos, los hago refractar, ¿no? De alguna manera, y los convierto en este otro manojo de rayos que ahora parecen converger hasta este punto, P, que está aquí,
y luego que atraviesan P siguen propagándose, y ahora aparece entonces un frente de onda esférico, pero que parece provenir del punto P y no del punto S, que era la fuente original, ¿no? Entonces, dentro de lo que llamamos sistema óptico, lo que pueden ocurrir varias cosas, pueden ocurrir refracciones, pueden ocurrir reflexiones, que yo las meto en el sistema, para que tenga como resultado de todo eso el cambio, el quiebre de los rayos o el cambio de los frentes de ondas de esta manera, por ejemplo, en particular. Bueno, en este ejemplo, al punto P se lo conoce como la imagen de este objeto S que está aquí. ¿Está bien? Y entonces, este sistema óptico lo que hizo fue transformar un punto en otro punto. ¿Está bien? Un punto objeto en un punto imagen P, que es este que está acá. Esto no siempre es así, y cuando la imagen de un punto no es un punto, por ejemplo, sino una región luminosa, o sea, si estos rayos no coincidieran en un único punto, sino que estarían por acá, y es como que veo un punto borroneado, se dice que el sistema óptico produce aberraciones, porque la imagen de un punto, por alguna razón que vamos a empezar a discutir hoy, no es un punto, sino una región, una mancha. ¿Está bien? No es el caso de lo que estoy mostrando en la figura. Fíjense además que como la propagación de los rayos es reversible temporalmente, como lo vimos la vez pasada, existe eso de la reversibilidad de los caminos ópticos. Si yo sé que cuando tengo un objeto en S se me forma una imagen en P, si yo revirtiera la dirección de los rayos, y entonces el objeto lumínico sería P, que genera rayos que van hacia la izquierda, este sistema óptico lo que haría sería exactamente la inversa y los haría converger al punto S. Entonces, en ese caso, como la propagación de rayos es reversible, si el objeto estuviera en P, su imagen sería el punto S. Entonces, lo que se dice es que los puntos S y P son puntos conjugados de este sistema, por este sistema óptico. En general, cuando tenemos un sistema óptico, vamos a poder reconocer como dos espacios, como dos mundos. Uno es el espacio que llena el objeto real que efectivamente emite energía en forma de ondas lumínicas, que en este caso sería S, y este sería el espacio imagen, ¿no? El espacio donde se produce, en este caso, una convergencia de los rayos, generando el punto imagen P. Entonces, a esto se llama espacio-objeto, que tiene que ver con la dirección desde donde donde está incidiendo la luz, y el otro es el espacio-imagen. Bueno. Una cosa que se las quiero comentar, la vamos a ver más adelante en la materia, es que, como todo sistema óptico, el sistema óptico colecta solo una porción del frente de onda que incide, ¿no? Porque supónganse que el sistema óptico efectivamente empieza acá y termina acá. Bueno, el frente de onda esférico, aunque no está dibujado, como ustedes saben, también tiene una parte que es esta que está acá, y otra parte que tiene que estar acá, que en general no va a pasar por este sistema, ¿está bien? Y por lo tanto, voy a tener una situación como la que vimos al principio, un efecto de la naturaleza ondulatoria de la luz, que es que cuando yo dejo pasar, por el solo hecho de dejar pasar una porción del frente de onda, va a haber efectos de borde que van a hacer que la situación en el borde se escape del rozamiento geométrico, ¿se acuerdan? En este caso, si yo tapo parte del frente de onda plano, empiezan a aparecer acá efectos de que no estoy teniendo en cuenta las onditas secundarias que debería tener en cuenta para reconstruir por completo el frente de onda original. Bueno, algo similar, esto lo vamos a ver más adelante, ocurre con un sistema óptico cuando no colecta todo el frente de onda que debería colectar para hacer esta transformación. Y en ese caso es de esperar efectos como estos, de difracción, digamos, que ensucian un poquito la formación de la imagen. Pero si consideramos que las dimensiones de la lente de todas formas son grandes, o sea que colecta son grandes, y grandes comparado con qué, bueno, en general lo que se compara es con la longitud de onda, o sea, la distancia entre un frente de onda y el siguiente frente de onda que está en fase con el primero, ¿está bien? Si sucede eso, si las dimensiones de la lente son mucho mayores que la longitud de la onda de la luz,
entonces se pueden despreciar estos efectos. ¿Saben? Y entonces es válida más que nada una caracterización geométrica, y por eso lo que vamos a trabajar de acá en adelante es despreciar esos efectos de difracción que vamos, les repito, vamos a introducir más adelante, y quedarnos con la idea de que no tiene consecuencias el hecho de que el sistema óptico no colecte todo el frente de onda como debería. ¿Tá? Entonces es una caracterización geométrica, y por eso lo que vamos a ver entra dentro de lo que se conoce como óptica geométrica. Y lo que quiere decir esto es que nos quedamos simplemente con las leyes de refracción y reflexión y despreciamos la naturaleza ondulatoria de la luz. O sea, cosas que vamos a ver más adelante. Y que haría un poquito más complicado analizar la formación de la imagen P aquí. Bueno, entonces esto es lo que se conoce como óptica geométrica. Trabajar con los rayos, con lo que sabemos de las leyes de refracción de Snell y de reflexión. Eso es lo que vamos a usar para entender este tipo de dispositivos. Bueno, y obviamente el dispositivo por excelencia en esta parte de la materia va a ser una lente. ¿Y la lente qué es? Es justamente un dispositivo que refracta la luz, o sea, se propone como una interfase entre un medio y otro, solo que acá hay dos interfaces, ¿no? Entre el aire y el vidrio, supónganse, y el vidrio y el aire. Y el efecto que tiene la lente es reconfigurar la forma de los frentes de onda, alterando la propagación de las ondas incidentes y convirtiéndolas en una onda, en este caso, desde una onda divergente a una onda convergente a un punto P, en este caso en particular. Entonces, empecemos cómo funciona eso. O sea, el concepto ya lo vimos. ¿Por qué va a pasar esto? Y porque cuando se acerque la onda que se está propagando acá en un medio de una dada velocidad, parcialmente va a ir ingresando en una zona donde se propaga a una velocidad distinta, y por lo tanto el frente de onda se va a deformar. Y si yo elijo la geometría de manera piola, en consonancia con la velocidad de propagación, la diferencia de velocidad de propagación de adentro con afuera, voy a lograr una deformación que a mí me convenga, y eso es básicamente lo que sucede con estos sistemas ópticos. Entonces, empecemos por recordando algo muy simple, que era la refracción en una interfase plana. ¿Tá? Como vimos antes, lo que sucede cuando incidía, por ejemplo, con ondas planas, lo que sucedía era un cambio en la dirección del rayo, ¿está bien?, dado por la ley de Snell, ¿no? Eso era lo más simple de todo, y era un ejemplo de cómo yo transformaba un frente de onda en otro frente de onda, que en este caso, lo habíamos visto en la clase pasada, tenía que ver con el cambio de velocidad de propagación de la luz entre un medio y el otro, ¿no? Que da una ley, esta que está aquí. En este caso en particular, la superficie que separa los dos medios es muy simple, es un plano, y tiene únicamente una normal que se mantiene constante, siempre es la normal vertical, la dirección vertical. ¿Está bien? La normal de la superficie es siempre la misma para cualquier punto de la superficie plana. La gracia que vamos a ver más adelante es interfaces que no tienen la normal siempre en la misma dirección. Pero antes de eso quería recordar cómo era el proceso de formación de imágenes, aún para este sistema súper simple, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen una interfase plana entre el aire y el agua, ¿no? Y tienen una fuente, bueno, hay varios puntos acá que actúan como fuentes, que son el lápiz sumergido, y lo que ustedes seguramente ya vieron en alguna vez, o con una cucharita en un vaso de té o lo que fuera, es que el lápiz o la cucharita aparecen partidos, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender eso, que es bastante fácil ya con los elementos que tenemos. Y pasa lo siguiente. Imagínense, por ejemplo, la emisión de lo que sería la fuente correspondiente a la punta del lápiz, ¿no? Tenemos que pensar que es un punto que emite ondas esféricas en todas direcciones. Yo acá dibujé dos, bueno, en este dibujo hay dos nada más dibujadas, que son dos rayos. Un rayo es este, otro rayo es este. Y claro, cuando estos rayos, como cualquier otro, ¿no?, salen del agua hacia el aire, se produce un fenómeno de refracción. Como el aire tiene un índice de refracción más bajo que el agua, el ángulo con la normal
del lado del aire es más grande y por lo tanto el rayo se quiebra hacia la derecha, ¿no? Porque forma un ángulo más grande con la normal. Cuando hago esto para este rayo y esto para este rayo, estas son los rayos refractados, y fíjense que estos rayos parecen diverger, parecería como si divergieran, en realidad, de un punto que está por acá, ¿no? Entonces, si este es mi ojo no ve, tiene cero contacto, no hay ninguna información que le haga suponer que acá hay un punto, sino que cuando la información que le llega al ojo es esta, y es un manojo de rayos divergentes que parecen diverger de este punto, del punto P, no del punto S. Por lo tanto, yo a la punta del lápiz la veo, efectivamente la veo acá. Lo que estoy recibiendo es esto, y estoy asumiendo, mi ojo se confunde y piensa que en realidad todo, acá también hay energía electromagnética en una onda que se propaga, cuando en realidad no hay, pero prolongando hacia atrás, parecería como si viniera de este punto. ¿Tá? Analizando los rayos que efectivamente llegan al ojo. Obviamente, este punto, la emisión también son rayos divergentes. El par de rayos que entra a mi ojo son estos dos, y entonces este punto lo veo acá afuera, porque efectivamente parecen diverger de este punto. Y, por ejemplo, los rayos emitidos por esta parte del lápiz, cuando se refractan, se mapean a esta otra situación. Entonces yo al lápiz, en lugar de verlo así, lo veo así. ¿Se entiende? Y por eso lo veo partido. ¿Está bien? Entonces estamos viendo cómo este es un primer ejemplo de formación de imágenes en estas interfaces, esta dioptra plana. ¿Alguna duda? No, sigo. Bueno, sigo. Entonces, la dioptra plana es algo que es muy simple de caracterizar. Y entonces, antes de pasar a otras geometrías, quisiera introducirles una visión alternativa para entender la refracción y la propagación de la luz a la que vimos antes, basada en las onditas secundarias de Huygens. ¿Se acuérdense que con Huygens llegamos a la ley de Snell, que era esta que está acá, que me explicaba esta trayectoria del rayo que une a A con B, ¿no? Cuando atraviesa un medio de índice N1 e ingresa a un medio de índice N2. Eso lo entendimos con Huygens y Snell. Ahora, hay otra manera de entenderlo, otra manera de atacarlo, que es alternativa, que es la siguiente, es conocida como el principio de Fermat. En lugar de asumir como Huygens el tema de onditas secundarias montadas en los frentes de onda para entender la propagación a un tiempo subsiguiente, el principio de Fermat lo que dice es lo siguiente. La trayectoria que sigue el rayo que conecta dos puntos es aquella que minimiza la longitud de camino óptico que hay entre dichos puntos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto me dice lo siguiente, que si yo tengo dos puntos, por ejemplo el punto A y el punto B, la trayectoria que en realidad sigue el rayo que une a A y B, es una trayectoria particular que hace mínimo, no la longitud del camino geométrico, que sería, ¿cuál sería la longitud del camino? Este sería el camino mínimo geométrico, ¿no? Bueno, Fermat dice que la trayectoria que sigue la luz no es la que minimiza el camino geométrico, sino que el que minimiza la longitud del camino óptico. ¿Qué es el camino óptico? Es considerar el camino geométrico, pero multiplicado por el índice de refracción del medio donde estoy. Entonces, esta trayectoria tiene camino geométrico S1 más S2, S1 más S2, pero camino óptico N1 por S1 más N2 por S2. Y la trayectoria que efectivamente sigue el rayo que efectivamente conecta A y B en esta situación es la que minimiza esto que está acá. Así que
no es esta, tampoco es esta, y tampoco es esta, sino que la real es la que minimiza la longitud de camino óptico, que está unívocamente determinada, y es esta que está acá. ¿Por qué es esta que está acá? Y porque, fíjense, por ejemplo, comparado con la geométrica, que es esta que está acá, la geométrica tiene un camino más largo dentro del medio de índice de mayor índice, y eso aumenta mucho la longitud del camino óptico, no es el mínimo. Esta, evidentemente, tampoco es el mínimo, porque recorre más camino por afuera y más camino por adentro, no es el mínimo, y obviamente esta tampoco. Hay una sola que minimiza la longitud del camino óptico, y se puede mostrar que es esta que está acá, y se puede mostrar que la que minimiza la longitud del camino óptico es la que cumple la ley de Snell. No lo vamos a hacer matemáticamente, pero las dos cosas son equivalentes. Ahora, ¿qué significa minimizar la longitud del camino óptico? ¿Por qué? ¿Por qué aparece? Bueno, la longitud del camino óptico es el índice de refracción por la distancia atravesada en el medio 1, más el índice de refracción en el medio 2 por la distancia atravesada en el medio 2. El índice de refracción, acuérdense que era el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Entonces, esta es la expresión de la longitud del camino óptico. Si yo saco factor común velocidad de la luz, lo que me queda es esta expresión que está acá, y S1 sobre 1 es la distancia recorrida en el medio 1 dividido la velocidad a la que la recorrió. ¿Pero esto qué es? Es el tiempo, entonces, que tardó la luz en recorrer desde A hasta P. Y a eso le sumo la distancia recorrida en el medio 2 dividido la velocidad a la que recorrió, y eso es el tiempo transcurrido en el trayecto PB. Entonces, la longitud del camino óptico es C veces el tiempo total que tarda la luz en recorrer la trayectoria. Como C es una constante universal, el principio de Fermat entonces lo que dice es que la trayectoria que sigue el rayo que conecta dos puntos dados es aquella que minimiza el tiempo que tarda la luz en conectarlos. O sea, minimizar la longitud del camino óptico es lo mismo que pedir que se minimice el tiempo que tarda la luz en recorrer la trayectoria entre dos puntos. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? Este es un enfoque Disculpa, complementario. Sí, perdón. no, ¿puedes explicar de nuevo por qué lo que está dentro del paréntesis es el tiempo? Me Claro. perdí ahí. Acá tenés distancia dividido la velocidad que tardaste. El movimiento, o sea, la propagación es a velocidad constante, ¿no? Entonces, la distancia recorrida dividido la velocidad que tardaste me da el tiempo, ¿no? Claro, en el medio 1. En el medio 1. Entonces, T1 es el tiempo que tardó la luz en ir desde acá hasta acá. Y T2 es el tiempo que tardó la luz en ir desde acá hasta acá. Así que T1 más T2 es el tiempo total que tardó la luz en ir de A hasta B. Ok, genial, gracias. Bueno, entonces, esto por ahora salió de la nada. Es un principio que, como todo principio, es un acto de fe que me sirve para interpretar la realidad. Y efectivamente, asumir el principio de Fermat en esta versión, da muy buenos resultados, en el sentido de que explica todo. Explica tanto como Snell, es capaz de explicar toda la refracción tanto como Snell. ¿Está bien? Ahora, ¿y por qué se los presento ahora? Porque lo voy a usar para entender un poquito cómo se refracta en superficies más distintas, diferentes. En términos de la longitud de camino óptico y frente de onda, lo que podemos decir es lo siguiente, fíjense. En este ejemplo, ¿se acuerdan? Teníamos los frentes de onda que iban avanzando, y a medida que van avanzando y van entrando en este medio, se transforman en estos que están acá. Entonces, si yo considero este frente de onda, un tiempo después, el punto G y el punto F lo voy a encontrar en el punto L y en el punto E. ¿Está bien? Entonces, y lo que sucede es que el tiempo transcurrido en hacer esto tiene que ser el mismo que en hacer esto, porque de hecho están en el mismo frente de onda, ¿no? Son como dos fotos tomadas a un tiempo y otro tiempo. El intervalo es el mismo entre que tiene la luz para recorrer esta distancia y esta otra distancia. Entonces, la luz tarda lo mismo en recorrer la trayectoria FE que GL,
¿no? O que GI, perdón. Entonces, lo que estoy diciendo es que el tiempo en recorrer FA más AE tiene que ser lo mismo que el tiempo igual al tiempo GH-HI. ¿No? Cuando yo escribo esto, fíjense que lo único que estoy haciendo es escribir el tiempo como antes, como la distancia recorrida sobre la velocidad a la que recorrí, y multiplico por C en todos lados. Eso mantiene la igualdad. Y entonces, es como que estoy haciendo el camino inverso a lo que les acabo de contar, pero en este ejemplo en particular. Y entonces, fíjense que yo le multiplico acá por C por todos lados porque C dividido BI es NI, C dividido BT es NT, C dividido la velocidad de propagación del medio I es el índice de refracción del medio I, y lo mismo acá para T. ¿Y qué tengo? Tengo lo que tenía antes. Esta parte que está acá es la longitud de camino óptico de la trayectoria FAE, y esta es la longitud de camino óptico de la trayectoria GHI. Es exactamente análogo a lo que vimos antes. Solo que ahora me sirve esto para presentarlo de la siguiente manera. La longitud de camino óptico, entonces, que une F con E, donde F y E son puntos correspondientes en algún sentido, porque me conecta un punto en un frente de onda con el punto correspondiente después de que pasó cierto tiempo con el frente de onda correspondiente. Entonces, la longitud de camino óptico FAE es la misma que GHI. ¿Está bien? GHI. Y además, como es compatible con Fermat, y esto lo saqué de Snell, lo que sucede es que no solo que son iguales, sino que es la mínima posible. Es la mínima, es un mínimo, la longitud de camino óptico es el mínimo. Menos que esto, no es la trayectoria que minimiza la longitud de camino óptico, por Fermat. ¿Eh? Entonces, la idea que esto ejemplifica es la siguiente. La longitud de caminos ópticos de rayos que conectan puntos correspondientes entre dos frentes de ondas siempre es la misma, ¿no? G es el punto correspondiente con I, F es el punto correspondiente con E, y la longitud de camino óptico que une F con E es la misma que la que une G con I. ¿Está bien? Yo agarro E, y eso ocurre para todos los puntos que se corresponden entre este frente de onda, por ejemplo, y este frente de onda. Tiene que ser la misma. ¿Está bien? Entonces, eso es algo que ahora vamos a usar. ¿Está bien? ¿Y por qué es bueno saber esto? Pero antes de seguir, quisiera que me hagan preguntas, porque no los veo, pero me imagino que tienen muchas preguntas. ¿O no? En realidad no es que tenga preguntas puntuales, como que en general no lo entendí muy bien, pero no es algo puntual. Bueno, a ver, el concepto de longitud de camino óptico, ¿eso lo entendiste? Creo que sí, sé Bueno, por el tiempo. claro, sé por el tiempo, pero no solo, sé por el tiempo, pero además lo que dice Fermat es que la trayectoria real, digamos, que conecta a un punto A con el punto B, es la que minimiza justamente C por el tiempo. Es la que hace mínimo el tiempo de propagación entre ambos puntos. Es la que minimiza la longitud de camino óptico. ¿Está bien? Eso lo que te acabo de decir es una formulación equivalente a lo que vimos con Snell. ¿Está bien? Bueno, ahora bien, lo que trato de decir con esto de acá es que, dado este frente de onda que se refracta en este otro, vos podés elegir varios puntos donde plantear este análisis. Y entonces, si vos elegís G con I, o sea, el punto G e I, son puntos que están conectados por la ley de Snell, ¿no? Están conectados por la ley de Snell, por lo tanto, también con Fermat, son trayectorias reales. Entonces, eso te asegura que la longitud de camino óptico que une este punto con este punto es la mínima posible.
¿Está bien? Si vos eligieras cualquier otra, te daría más. ¿Está bien? Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que si vos hicieras esto con el par de puntos F y E, también, o sea, sería la mínima posible. Pero además, ambas son iguales, ¿no? Esta, la longitud de camino óptico de venir por acá, es la misma que la de venir por acá. ¿Por qué? Porque porque tiene que ver con el tiempo transcurrido, ¿no? En la propagación. Y si vos tenés que, en un determinado momento, es como que este frente de onda que venía avanzando, en un momento estaba acá, y dejás pasar el tiempo, viene avanzando, viene avanzando, viene avanzando, entra en este material y está acá, ¿no? Entonces la luz tardó exactamente el mismo tiempo en hacer esto que en hacer esto, porque estás en el mismo frente de onda acá y estás en el mismo frente de onda acá. ¿Está bien? Entonces lo que estoy diciendo es que puntos correspondientes provenientes del mismo par de frentes de onda siempre van a tener longitud de caminos ópticos iguales. Este es lo mismo que este es el mismo que este. Si agarrase este punto y calcula el camino óptico de este con este, me daría igual que el de este con este, y el de este con este, etcétera, etcétera. ¿Está? La longitud de caminos ópticos de rayos que conectan puntos correspondientes de dos frentes de ondas es siempre la misma. Vamos a ver cómo se usa ahora. Entonces, la idea es la siguiente. Hasta ahora vimos dioptras, o sea, interfaces planas, y lo que yo quiero ver ahora es introducirles cómo podemos empezar a pensar dioptras más generales. Y para eso lo que voy a tratar de buscar es una dioptra, o sea, hablar de dioptra es lo mismo que hablar de interfase. Una interfase entre dos medios que tenga una geometría tal que deforme a los frentes de ondas esféricos que provienen de esta fuente de esta manera. Fíjense, adentro del material, fíjense que quedan frentes de ondas planos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Y fíjense que en algún punto lo que está pasando es que al entrar esta porción del frente de onda rápidamente en este material, como este material se propaga más lento, las alitas de acá se van adelantando a la parte central que está empezando a propagarse con velocidad más lenta, y esto se va enderezando, y si la geometría es la apropiada, el ritmo final va a ser que acá adentro queden bien planos. ¿Se entiende? Entonces la combinación de geometría y cambio de velocidad de propagación da lugar a una deformación muy particular, que en este caso me transforma un frente de onda esférico en un frente de onda plano. ¿Estamos bien con esto? Perdón, yo no entendí por qué dijiste lo de las alitas que se adelantan. Me refiero a esta parte de acá, a estas alitas, esto de acá. Ok, Fíjate, esta sí, parte de acá, cuando empieza a moverse en la zona de N1, como N1 es más grande que N0, eso significa que la velocidad de propagación es más chica. Así que esta claro. parte se empieza a mover más lento, y estas alitas como que se adelantan, y es lo que produce que se vaya enderezando el frente de onda plano, ¿no? Porque la parte central se vuelve más lenta, las alitas se siguen moviendo a una velocidad más rápida, y eso hace que el frente de onda se deforme y quede plano acá. ¿Eso lo viste un Ok, poco mejor? no sé si lo veo, pero O sea, imagínate que te son creo. patinadores. Son patinadores que están con esta forma. Y los patinadores de repente del medio, a medida que van entrando en esta zona, empiezan a patinar un poquito más lento. Bueno, los patinadores de acá los van a empezar a alcanzar. ¿Está bien? Ok, Y eso significa que van a quedar está bien, todos en la porque, misma línea. ok, o sea, ok, está bien, creo que entendí. ¿Sí? Después lo pienso bien. Bueno, ¿todas las dioptras generan frentes de ondas planos? No. Justamente la idea es ver, ahora voy a mostrarles cómo tengo que elegir la dioptra para hacer esto que está acá. ¿Ah? Bueno, otra manera de interpretarlo con la velocidad es decir, bueno, en lugar del lenguaje de los frentes de ondas, lo voy a interpretar en el lenguaje de los rayos. Entonces acá yo sé que tengo un manojo de rayos que divergen del punto S, y cada vez que un rayo encuentra esta interfase, bueno, hago Snell, ¿no? Hago Snell, y lo que sucede acá es que la geometría es tal que la normal va cambiando de manera tal de que cada vez que se refracta un rayo, al final de todos queden todos paralelos.
Entonces, si yo elijo la geometría adecuada, que hace que cuando se refracten los layos que forman parte de este manojo divergente, me queden todos paralelos, entonces transformé un frente de onda esférico, rayos divergentes, en un frente de onda plano, rayos paralelos. ¿Está bien? Y la otra manera de encarar el problema es con los caminos ópticos, con el mantra de los caminos ópticos. ¿Está bien? Que es la siguiente. El mantra de los caminos ópticos, ¿qué dice? Que si yo conecto puntos correspondientes de frentes de ondas, por ejemplo, en el caso particular, imagínense la longitud del camino óptico entre S, A y D, y pido que sea la misma que la de S, A', D', que es este punto de acá, D'. ¿Está bien? Y así con todos, pido que todas sean iguales. Entonces, eso es compatible con el hecho de transformar un frente de ondas esférico en un frente de onda plano, ¿no? Porque la longitud de caminos ópticos que me dicen cuál es la trayectoria real de los rayos, si es la misma para todos, si es la mínima posible, entonces efectivamente me está conectando un frente de onda, que en este caso justo es el origen, el que está en el origen, con un frente de onda, de todos los frentes de onda esféricos elijo el primigenio, digamos, el del origen, con el frente de onda plano. Y si consigo hacer eso, entonces es compatible esta geometría con pasar de un frente de onda esférico en esta zona a un frente de onda plano acá. ¿Está bien? Entonces, la longitud de caminos ópticos de rayos que conectan puntos correspondientes, S con D y S con D', si la geometría tal y los valores de NT y NI son los apropiados, tal que este camino tiene la misma longitud de camino óptico que este otro, entonces va a estar de acuerdo con esto que lo llamaba yo el mantra de los caminos ópticos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pedir que la longitud de caminos ópticos de esta rama sea igual a la de esta? Es pedir esto que está acá. NI por la trayectoria SA más NT por la trayectoria AD tiene que ser lo mismo que NI SA' más NT A'D', ¿no? Esto es pedir que la longitud de caminos ópticos sean igual. Ahora, ¿cómo tiene que ser la curva esta? O sea, la que me dice dónde están los puntos A, A', etcétera, la curva por donde se mueven los A, ¿cómo tiene que ser para que efectivamente esto suceda? ¿No? ¿Qué forma geométrica tiene esta propiedad? Bueno, lo que yo les voy a mostrar es que si esto es una hipérbola, y si este es el foco de la hipérbola, entonces esto se cumple. ¿Está bien? La hipérbola tiene justo una forma tal que la longitud de camino óptico de cualquier rayo que sale de S y llega a algún punto sobre la recta esta, tiene una longitud de camino óptico invariante, sin importar por qué punto de la curva esta pasa. ¿Está bien? ¿Por qué es eso? Porque matemáticamente, fíjense, si esto es una hipérbola, esta es una hipérbola, ¿está bien? Para definir matemáticamente una hipérbola, hay que definir un foco, que es un punto, y una recta, que se llama recta o línea directriz de la hipérbola. Hay el foco de la hipérbola y una línea directriz de la hipérbola me define la hipérbola. ¿Por qué? Porque matemáticamente una hipérbola está formada por todos los puntos tal que la suma de la distancia al foco, o sea, todos los puntos que están en la hipérbola cumplen que la distancia al foco es la misma que, perdón, la distancia al foco más la distancia a la recta directriz multiplicada por un factor, que se llama excentricidad, se mantiene constante. O sea, todos los puntos de la hipérbola, por definición matemática, cumplen que la distancia AS más AD por un numerito que se llama excentricidad, se mantiene constante. Es la misma, esa cuenta es la misma por esta trayectoria que por esta trayectoria. ¿Está? ¿Qué es lo que puse acá? Cualquier punto A de la hipérbola cumple que la dirección, la distancia al foco más la distancia a la recta directriz multiplicada por un numerito que se llama excentricidad, se mantiene constante, si lo hago para cualquier punto de la hipérbola.
Eso es la definición matemática de una hipérbola. Es la curva que satisface eso. Pero satisfacer eso, fíjense que la excentricidad, que es un número mayor que 1, si yo elijo la excentricidad como el cociente entre nt y ni, tengo esta forma que está acá, y lo que voy a tener es que cualquier punto sobre la hipérbola satisface esta ecuación. Ahora, si yo multiplico por ni de los dos miembros, bueno, me va a quedar esta otra ecuación, que ni por esta distancia va a ser igual a nt por esta otra distancia. Para cualquiera, ¿está bien? Porque cualquiera satisface esta ecuación de acá arriba, que es la fórmula de hipérbola. Pero eso quiere decir que si yo agarro un material de índice de refracción nt, lo tallo de manera hiperbólica, y pongo una fuente luminosa en el foco, esos frentes de onda se van a transformar en ondas planas circulando por adentro del material este. ¿Está bien? Porque justamente voy a estar cumpliendo lo que yo quería, que el camino, la geometría esta es tal, que la longitud del camino óptico entre el punto donde está la fuente y una línea de un frente de onda plano es constante y es el mínimo de todos. ¿Está bien? Entonces, decir esto que está acá, es decir que con esa geometría lo que se mantiene constante es la longitud de camino óptico de los puntos correspondientes entre el frente de onda esférico y el frente de onda plano, en este caso dado por esta línea directriz. ¿Está bien? Pero eso es justo lo que estábamos buscando. ¿Está bien? Entonces, yo me sí. perdí. Me perdí después de que dijimos que la axicidad era igual a nt sobre ni. ¿Qué significaba eso? Ok. O sea, la fórmula de una hipérbola, estamos de acuerdo que es esta que está acá, la definición matemática. Sí. ¿Sí? Bueno, ahora lo que yo te digo es lo siguiente. Si vos agarrás y te construís agarrás un material que tiene un índice de refracción nt, que es más grande que el ni, este que está acá, y te construís una hipérbola de tamaño, una hipérbola de excentricidad igual a esto, nt sobre ni, ¿está bien? Nt sobre ni, lo que vas a tener es esta situación que estoy dibujando acá, donde la propagación ahora de los rayos emitidos por esta fuente puntual va a ser esta la de la figura. ¿Está bien? Porque acá vas a tener rayos divergentes que se van a refractar acá, y por cómo elegiste vos a la geometría de tu sistema, estás segura que la longitud de camino óptica de esta trayectoria es la misma que la de esta otra que está acá, que es la misma que la de esta otra que está acá. Y eso te garantiza que los puntos correspondientes del frente de onda de origen, digamos, se van a transformar en este frente de onda que está acá. Por el hecho de que yo te decía que entre dos frentes de onda, a distintos tiempos, la longitud de camino óptico de todos los puntos tiene que ser la misma. Y eso es lo que vale en esta situación, ¿no? Esta longitud de camino óptico es la misma que está acá, y la misma que está acá, y la misma que cualquier rayo del manojo de rayos que divergen del foco de la hipérbola. Ahí me queda más claro. La excentricidad es el cociente de los índices de refracción, sí. ¿Está bien? Entonces, perfecto. Entonces, cuando una fuente puntual se encuentra sobre el foco de una hipérbola, un frente de onda plano se propaga en el medio de mayor índice de refracción. O sea, el frente de onda esférico se transforma en el frente de onda plano. ¿Está bien? Entonces, lo que vimos es esto. Esta situación donde yo me preguntaba, bueno, yo quiero saber qué tengo que pedirle a esta superficie para que transforme fuentes de ondas esféricas en frentes de onda plano. Lo ataqué por este lado, porque por este lado me fue fácil reconocer que pedir esto es pedir que esta cosa sea una hipérbola.
por cómo es la forma de la ecuación de la hipérbola. Entonces, este es un caso muy particular donde Perdón, estamos... Ariel, Sí. una pregunta, perdón que te interrumpí. Vale. No entiendo, ¿la excentricidad es algo geométrico? O sea, tiene Sí. que ver con, O sea, no sé, con la apertura. sí. Cuando vos definís una Ok, hipérbola, tenés que decir el foco, la línea directriz y la excentricidad que va a tener. Esas tres ok, cosas. o sea, ok, cuando armás este sistema, tenés que elegir la excentricidad que te da como resultado el cociente de esos dos Claro. números, digamos. O sea, exacto. Ok, o sea, es como lo tenés que diseñar. En realidad, claro, exacto. Si yo quiero, qué sé yo, entre vidrio y aire, que será 1,5, bueno, tengo que hacer una hipérbola de excentricidad de 1,5. Pues 1,5 dividido 1. ¿No? Ok, Esa sería la hipérbola que me serviría para hacer esto de transformar frente de ondas esféricos en frente de ondas planas. ok. Bueno, entonces lo que... En las ecuaciones, ¿por qué para hipérbola el resultado es constante? No, es porque esto es constante, ¿está bien? Pero fíjate que yo para pasar de esta ecuación a esta otra multipliqué por NI. Así que esta constante es esta multiplicada por NI. Bueno. Entonces, lo que tenemos, ¿qué vimos? Vimos que dioptras hiperbólicas, esta que está acá, transforman frentes de ondas esféricos en planos cuando la fuente está en el foco de la hipérbola. ¿Sí? Entonces, no vamos a detenernos mucho esta es como la primera aproximación a lo que es una dioptra no plana. Y la verdad que no vamos a detenernos muchos en el análisis de la formación de imágenes de dioptra, aunque podríamos hacerlo, porque elegimos tratar de converger lo más rápido a la idea de las lentes, ¿no? Para trabajar más con lentes. Pero la idea es la siguiente, las formas, ustedes, yo le digo, bueno, ¿quieren un sistema que transforme ondas esféricas en planas? Bueno, tallen una hipérbola, un material así. Ahora, tecnológicamente es muy complicado tallar hipérbolas, ¿no? Hacer el tallado de hipérbolas. Es mucho más fácil construir superficies esféricas, ¿no? Ahora, entonces, desde el punto de vista tecnológico, a mí lo que me interesaría es caracterizar dioptras esféricas, no dioptras hiperbólicas. ¿Está bien? Entonces, está bien, si yo tuviese que trazar una esfera acá, en alguna región se solaparía con la hipérbola, pero no es exactamente una hipérbola. Entonces, cambia mucho el comportamiento, este que vamos a decir. Entonces, lo que quiero charlar con ustedes en los próximos minutos es tratar de entender más o menos cómo funciona la dioptra esférica. ¿Bien? Entonces, esta sería una dioptra esférica. ¿Ven? Esto es como una pelota, un cachito de una pelota. De hecho, este es el radio. ¿Ven que este es el radio? C es el centro de curvatura. Acá hay muchas letras. Vamos a tratar de entenderlas porque algunas son importantes. Entonces, primero les voy a contar qué es lo que tenemos acá. Tenemos una dioptra esférica. Quiere decir que todos estos puntos están a una distancia del R del centro de curvatura C, ¿no? Todos estos puntos que hay acá equidistan de C. A este punto de acá se lo llama vértice de la dioptra. Y lo que tengo también es una fuente, un objeto, que está a una distancia SO, ese objeto del vértice. Y lo que vamos a asumir para empezar es que se va a producir una imagen en algún lado. O sea, va a haber una refracción acá. Fíjense, acá hay un rayo que estoy dibujando, que va a pegar acá. Hago Snell, bueno, parte se va a reflejar, pero parte se va a refractar, que es este que está acá, y va a venir a este punto que está acá. Este es el punto imagen. Vamos a asumir por un instante que P sería como la imagen que produce S. La posición sobre este eje de donde se produce la imagen está dada por SI, S de la imagen. Bueno,
Entonces, cada rayo en realidad se va a refractar según Snell. No hay nada, no hay una física nueva acá. Lo único que vamos a hacer es tratar de encontrar una fórmula que me diga dónde se va a formar P en función de las propiedades de mi sistema. Pero lo que está pasando acá es Snell. Lisa y llanamente Snell. Bueno, como les dije antes, una dioptría esférica está caracterizada por el radio de curvatura, R. Este punto C se le llama centro de curvatura, que vamos a considerar que para analizar todo este tipo de cosas, siempre es muy importante entender de dónde viene la luz incidente, ¿no? En este caso, esta flechita representa eso, viene de la izquierda hacia la derecha. Entonces, el centro de curvatura lo vamos a considerar positivo cuando el R va hacia la luz, digamos, ¿no? Este sería el centro de curvatura positivo. La distancia objeto, fíjense, la distancia objeto la vamos a considerar positiva cuando el objeto está también hacia la luz, desde el vértice hacia la luz. Y la distancia imagen la vamos a considerar positiva cuando la imagen se produce en la dirección hacia donde va la luz. ¿Ven? Esto es positivo. ¿Ven? No estoy usando el mismo, lo que estoy viendo acá es que no estoy usando el mismo eje para medir cosas en el espacio objeto que para cosas en el espacio imagen. En el espacio objeto las cosas positivas van del vértice hacia la izquierda y en el espacio imagen van desde el vértice hacia la derecha las cosas positivas. ¿Eh? Bueno, entonces, hechas todas estas aclaraciones, supongamos que el objeto puntual S, después de que se refracten los rayos, parecen converger a este punto P, y tiene a P como imagen de S. Entonces, supongamos por un instante que sí, que se produce una imagen. Y la pregunta es, ¿cómo podemos relacionar las posiciones del objeto S, o sea, SO, con SI, y toda la geometría de la interfase, para poder fácilmente saber dónde se va a producir la imagen, ¿está? Dado que yo conozco la geometría de la interfase y dónde puse el objeto S. Bueno, para entender eso, lo que vamos a ver, vamos a focalizarnos en la longitud de camino óptico. ¿Por qué? Porque ¿cómo tiene que ser la longitud de camino óptico de todos los rayos que salgan de S y lleguen hasta P? Tiene que ser la mínima, ¿no? Por Fermat, tiene que ser la mínima. ¿Tá? Entonces vamos a tratar de encontrar una forma fácil de escribir esta longitud de camino óptico para asegurarnos de que sea la mínima y ver qué condición eso nos deja y qué relación nos plantea entre la posición de la imagen y la posición del objeto. Ese sería como lo que vamos a hacer ahora. Y la longitud de camino óptico, por ejemplo, en esta trayectoria que está marcada acá, es simplemente N1 por L0 más LO es el objeto, N1 por el objeto, más N2 por LI, ¿no? Que sería esta parte que está acá. Esa es la longitud de camino óptico que me interesa calcular, que es la que conecta a S con P a través de esta trayectoria. Bueno, entonces, y les recuerdo que nos focalizamos en esto porque para que P sea imagen de S, todos los rayos que salgan de S y que vengan a converger a P, deben hacerlo en trayectorias que tengan la misma longitud de camino óptico. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, lo único que voy a hacer acá es tratar de escribir cuánto vale L objeto y LI en función de los parámetros del problema. ¿Vale? Entonces, para eso voy a pensar en este triángulo. Este triángulo tiene ángulos alfa, beta y gamma, y tiene lados A, B y C. ¿Sí? Entonces, en este triángulo, fíjense que una especie de generalización de Pitágoras es esta que está acá. Cuando el triángulo no es rectángulo, lo que vale es que si yo tengo la longitud de un lado, C cuadrado, esto es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy calculando. Sería gamma. ¿Sí? De vuelta, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por coseno de gamma. Es esto que está acá. ¿Sí? Y entonces cuando yo hago eso,
para L0 cuadrado es igual a esta distancia que está acá, que es igual a ¿qué? Es igual a SO más R, SO, que es la distancia del vértice al objeto, más R, radio de curvatura, al cuadrado, más esta distancia al cuadrado, que es R cuadrado, menos 2 veces los dos lados, o sea, R por S0 más R, por coseno de phi. ¿No? Lo único que hice fue aplicar esta especie de Pitágoras generalizado, poniendo los nombres de los que reciben las variables de mi sistema. Entonces, escribí L0 en función del radio y de la posición objeto. Bueno, y de este ángulo que me dice en dónde está pegando, el rayo, la trayectoria que estoy analizando. Ahora, puedo hacer lo mismo para este otro triángulo. Y ahí me doy cuenta que LI cuadrado es esta distancia al cuadrado, más esta distancia al cuadrado, más el coseno, perdón, menos 2 veces esta por el coseno de este ángulo. Así que esto sería R cuadrado. Esta distancia que está acá, fíjense que es SI menos R, porque este es el radio, ¿no? Esta distancia que está acá es toda esta menos el radio, que es esta que está acá. Y entonces tengo que L cuadrado es R cuadrado más SI menos R al cuadrado, perdón, más eso, menos 2 veces por el coseno de este ángulo, pero en lugar de poner el coseno de este ángulo pongo pi menos phi para que aparezca el mismo ángulo. ¿Sí? Entonces, esto es trigonometría, y lo único que hice fue escribir LO, que aparece acá en función de los parámetros de mi problema, y LI en función de los parámetros de mi problema. Cuando lo escribo queda esta cosa asquerosa, que no hace falta detenernos ahora. La materia es muy simple, aunque un poquito engorrosa, simplemente siguiendo, hay que seguir varios pasos, pero sígame conceptualmente hasta dentro de poquito y resumir. Entonces, lo que hice fue escribir la longitud de camino óptico que me interesaba en función de parámetros del problema, que son estos que están acá. Y ahora lo que yo sé es que la longitud de camino óptico tiene que ser la mínima por Fermat, ¿no? La longitud de camino óptico de un rayo que sale de un punto y llega hasta otro es la mínima. Y entonces eso significa que para encontrar el mínimo es pedirle que la derivada sea igual a 0. ¿No? Es pedirle que la derivada sea igual a 0. Eso para la función longitud de camino óptico, pedir que la derivada sea igual a 0, es decir, pedir que sea un extremo, que sea un mínimo. Entonces lo que tengo que hacer es derivar esto, que es función de phi, y me queda, no importa, me queda esta expresión que está acá. Siempre esta expresión que está acá, donde L0 de phi es todo esto, LO de phi, perdón, y LI de phi es todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Es complicado la expresión, entonces, les repito, entonces, escribir la longitud de camino óptico, como debe ser mínimo, pedí que la derivada sea igual a 0, y eso me deja esta ecuación, y esta es la ecuación que va a ser interesante. ¿Está bien? Es la que sale de pedir que la longitud de camino óptico sea la mínima. Por Fermat tiene que ser la mínima. Entonces, hago un poco de despeje simplemente, paso esto para este lado, el seno de phi se me va de los dos lados, el 2 se va de los dos lados y queda esto que está acá. Y después arreglo un poquito las cosas, simplemente, y me queda esta otra expresión que está acá. La matemática es sencilla, me queda esta última expresión que está acá. Bueno, y acá, esta expresión que está acá, como les decía, es una ecuación para phi. Entonces, los phi que cumplan esta ecuación son los phi que hacen que la longitud de camino óptico sea el mínimo. Lo que vemos acá es que esta ecuación se va a cumplir para un phi, pero no se va a cumplir para todos los phi. ¿Qué quiere decir? Que no todos los rayos que salgan de ese y que
y que pasen por acá, si yo pido que la trayectoria salga de S, pegue acá y vaya a P, ese camino posiblemente no sea el mínimo, no tenga la mínima longitud de camino óptico. Solamente hay un único phi que produce una longitud de camino óptico mínimo entre S y P. ¿Está bien? Hay un solo phi que satisface esto. Para los demás, o sea, para otros rayos que vengan por acá, por ejemplo, un rayo que viene de acá, pega acá y venga para acá, esa trayectoria no presenta el mínimo de longitud de camino óptico. Por lo tanto, no es una trayectoria que ocurra físicamente. Entonces, eso es medio un problema. Porque decir que trayectorias de diferentes phi tienen diferentes longitudes de camino óptico, lo que me dice es que en realidad, no va a ocurrir que el rayo que pega acá se refracte y pase por P, sino que posiblemente se refracte y pase por este punto que está acá. Y otro rayo que venga por acá abajo, cuando hago la cuenta correcta por Snell y por Fermat, va a salir para este lado, no va a venir a P. ¿Está bien? Entonces, una dioptra esférica no produce en general, una imagen puntual a partir de una fuente puntual. ¿Está bien? No produce eso, porque eso es, lo que vemos acá es que como la longitud de camino óptico depende del ángulo, phi con el que estoy pegando para ir desde un punto S hasta un punto P, automáticamente eso me dice que si yo pretendo llegar de S a P en distintas alturas, esos caminos no van a tener longitud de camino óptico igual y mínima, y por lo tanto no son físicas, no van a ocurrir, porque el principio de Fermat dice que por ahí no iría la propagación de la luz. Entonces, lo que quiere decir esto es que efectivamente sucede, si ustedes agarran una dioptra esférica grande y ponen un objeto luminoso en un punto, no van a poder encontrar una imagen puntual. ¿Está bien? Por esto que está acá. Esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y con esto comentamos esto y hacemos un intervalo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, la condición para el mínimo de longitud de camino óptico era esta que está acá. Ahora, fíjense que si yo me concentrara en rayos que solamente pegan en esta región chiquitita, ven que la curvatura acá es casi vertical, ¿no? La interfase acá. Entonces, la longitud LO de los rayos que pegan muy cerquita del eje, todos los rayos que pegan muy cerquita del eje tienen un LO muy similar entre sí, y que es muy parecido a SO, ¿no? La longitud de LO, cualquier LO acá, es muy parecida a la de SO. Y la longitud de los LI en esta región, es muy similar a la de SI. Entonces, para los rayos que se desvían poco del eje, o sea que se llaman rayos paraxiales, para estos rayos que están acá, más o menos phi es 0, o sea, son rayos que el phi es prácticamente 0, y además el LO exacto está bastante bien aproximado por el numerito SO, y el LI exacto, que depende de phi en realidad, para esos rayos es prácticamente constante y es igual a SI. Y entonces eso es interesante, porque si LO es SO y LI es SI, cuando yo reemplazo acá, lo que llego es a esta ecuación de dioptra, ¿no? Que no vale en general, pero si yo me quedo solamente con rayos paraxiales, con rayos cerquitas de acá, sí es válida. ¿Está bien? Y esa ecuación es interesante porque todos estos rayos tienen exactamente la misma longitud de camino óptico que la mínima posible, que sería la de venir derecho. Y entonces todos estos rayos son compatibles con una propagación que tiene como fuente S y termina en P, porque cuando yo hago Snell, efectivamente van a salir de S y llegar a P, porque atraviesan la misma longitud de camino óptico. El principio de Fermat me lo asegura. Entonces, los rayos paraxiales, los rayos que solamente aparecen, pegan en esta parte que está acá, sí cumplen que pueden producir una imagen P
a partir de una fuente S. ¿Está bien? ¿Y cómo se vincula la posición de la imagen con la posición del objeto? A través de esta ley que se llama ecuación de la dioptría esférica en la aproximación paraxial. Fíjense que acá, si yo conozco cuánto vale SO, los índices de refracción y la curvatura, puedo despejar a dónde va a ir a parar la imagen, SI. ¿Está bien? Entonces, si yo de todo este frente de onda tapo todo la región esta que está acá y solamente dejo propagar rayos paraxiales, esos rayos paraxiales van a formar una imagen bien definida en P, y la posición de la imagen la voy a calcular a partir de esta ecuación. Esta es la ecuación de la dioptría esférica en la aproximación paraxial. Entonces, un poquito de esto que les acabo de decir, los rayos paraxiales poseen igual longitud de camino óptico. ¿Está bien? Todos estos, fíjense que están muy cerquita, tienen muy prácticamente el mismo camino óptico. Y por lo tanto, la imagen de un punto, esto me asegura que la imagen de un punto es un punto, como les decía antes. Entonces, hagamos un intervalo y volvemos, ¿les parece? ¿Y 20?